Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mi nombre, como sabéis, es Raquel Mateo y soy responsable de la Unidad de Desarrollo Profesional de SIC Sevilla y estaré esta tarde con vosotros para presentaros la sesión de hoy que está dentro de nuestras jornadas de Camino a la Empleabilidad. Nuestro taller de hoy lleva como título ¿Cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo? Y este taller lo van a impartir Antonio Aparicio y también Marisa Fuentes, que son consultores responsables de Andalucía y Extremadura en Page Personnel, que como sabéis es la compañía líder del grupo Michael Page en selección de perfiles indefinidos y temporales de mandos intermedios, ¿vale? Ambos nos hablarán de cuáles son esas claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar un currículum y también de afrontar con éxito una entrevista de trabajo. Antonio es consultor de perfiles técnicos comerciales en el sector de la industria y Marisa es Managing Consulting del área de trabajo temporal de Andalucía y Extremadura. Pues muy buenas tardes, Antonio y Marisa, por esta tarde con nosotros e impartiendo este taller. Muchas gracias, Buenas Raquel. tardes, muchas gracias. Si te parece bien, Raquel, comenzamos, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, y para que tengáis una idea de quiénes somos y qué hacemos, voy a hacer una pequeña presentación del grupo, si os parece bien, y luego ya entrará más en materia mi compañera Marisa en ciertos aspectos sobre, oye, hay que tener en cuenta de cara a una entrevista tanto presencial como online, ¿vale? Centrarnos sobre todo pues, por la casuística de la situación actual pues, en la online, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, yo quería presentar un poco a nuestro grupo, que ya sabréis algunos o algunos no tanto, pero somos ahora mismo, una multinacional anglosajona que estamos presentes en 36 países y estamos agrupados a través de Page Group, pero tenemos distintas marcas en función al perfil al que nos dirigimos, ¿vale? Al final somos una consultora que damos soluciones en el ámbito de recursos humanos y porque tengáis una estructura. Page Personnel, que es la marca donde nos encontramos mi compañera Marisa y yo, es donde hacemos selección de mando apoyos cualificados, mando intermedios, que son posiciones que llegan hasta los 35.000 euros de salario fijo bruto anual. Luego tendríamos Michael Page para hacer selección de mandos directivos, mandos intermedios, que es donde llegaríamos entre 35.000 y 110.000 euros de salario fijo bruto anual. Y bueno, Page Executive, aunque la hemos puesto, es una marca que tenemos ubicada en Madrid que se dedica a las posiciones de alta dirección, que serían pues, posiciones de 110.000 euros en adelante, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, al final somos una consultora y tenemos el área de consulting, donde oye, pues damos soluciones a nivel de gestión de personal. Pues toda la parte de implementación de modelos de gestión por competencias, planes de igualdad, estudios retributivos, de ahí de esa división donde hacemos todo ese tipo de servicios, ¿vale? Luego, para que tengáis una estructura a nivel España, pues somos una empresa que lleva ya desde el año 97 aquí implementados a nivel nacional, tenemos 6 oficinas actualmente y en todas ellas, pues en total hay más de 300 consultores y para que tengáis también una idea, bueno, pues estamos especializados al final, pues como ha dicho Raquel, pues yo por ejemplo solamente llevo perfiles técnicos comerciales en el sector industria, pero obviamente pues hay más sectores que controlamos, ¿no? Pues por ejemplo banca, finanzas, ventas y cada consultor está especializado pues tanto por sector como por área funcional del perfil. No me quiero extender mucho en esto, porque al final es una presentación donde vamos a ir a centrarnos en lo que nos interesa. Para empezar, yo creo que lo importante es que sepamos a qué tipo de candidato podemos encontrar en el mercado laboral. Por tanto, distinguimos 3 tipos de perfiles. Los que no están en búsqueda de empleo, oye, pues son gente que ni siquiera tiene currículum, no está presente en redes sociales. Y, por ejemplo, los reclutadores llegamos a través de ellos, pues, oye, a través de referencias de otros candidatos, de contactos que tenemos a través de nuestro networking o incluso a través del headhunting, ¿no? Llamando a empresas de la competencia de nuestros propios clientes, pues para intentar captar esos candidatos, ¿no? Que aportan ya un valor en cuanto a experiencia y formación. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos otros 2 perfiles que son los más normales también a la hora de buscar candidatos, que son los activos y los pasivos. Los activos pues, son los candidatos más comunes en el mercado laboral. Oye, por los que están buscando activamente empleo, tienen un currículum muy actualizado, están muy presentes en redes sociales de empleo como LinkedIn y bueno, aplican diariamente a nuevos proyectos que surgen, ¿no? Y luego, por otro lado, los pasivos. Los pasivos son candidatos que encontramos también menos
que los activos, pero también están ahí, son también muy interesantes, porque son candidatos que se encuentran bien en su empresa, que demuestran estabilidad en sus proyectos, pero que ahora mismo, oye, pues no se plantean un cambio. Entonces, ¿qué les pueden interesar a ellos? Pues proyectos que realmente le puedan suponer o una mejora salarial o una mejora profesional, o incluso poder atraerlos a, oye, a sus ciudades natales y por situaciones personales o profesionales pues están fuera de ellas, ¿no? ¿Y cómo hacemos pues todas esas captaciones? Pues en activos y pasivos, por ejemplo, pues usamos mucho nuestra base de datos interna, que son más de 2 millones de candidatos. Usamos también la base interna de otras plataformas como el LinkedIn, InfoJobs. Y luego también ya una cosa un poco más novedosa, pero al final está existiendo una nueva, una nueva rama de reclutamiento, que es el reclutamiento 4.0. En ese caso, pues estamos desarrollando nuevas herramientas internas, pues por ejemplo, retargeting, que es la misma utilidad que le da, oye, pues toda la parte de los cookies y demás, pues en Amazon, en Booking, cuando detectan una necesidad por parte de un cliente e intenta bombardearlo a nivel publicidad de esa oferta de servicios, productos. Pues igual hacemos nosotros, detectamos necesidades del candidato y le ofrecemos pues oye, proyectos que de verdad le puedan interesar. Y también tenemos la opción de Job Match. En nuestra página web hay una herramienta donde tú puedes ingresar tu currículum y por tu forma de currículum pues te va a ofrecer nuevos procesos de selección que se adecuen tanto a tu perfil como oye, a tus experiencias anteriores, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da una capacitación a nivel mercado muy, muy potente, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy realmente? Oye, pues cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo, ¿vale? Tanto presencial como online. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Pues la presentación del candidato a través del currículum y de LinkedIn, cómo preparar esa entrevista de cara a crear la mejor impresión posible, qué hacer o qué tener en cuenta de cara a la entrevista y luego pues toda la parte de imagen y entorno en las entrevistas virtuales y cómo contactar o cómo mantener ese contacto, mejor dicho, después de esa entrevista, ¿vale? Por tanto, lo primero, carta de presentación. No es algo obligatorio, no es algo que vaya a aportar, oye, un gran valor, ni se suele pedir, pero, oye, puede aportar pues, un match o un punto más, perdón, de cara a posicionarte para una vacante, ¿vale? No está de más, ¿de acuerdo? Entonces intentamos, o encontramos, mejor dicho, dos tipos de cartas. La que se adapta a la empresa y la que se adapta al puesto. Entonces, ¿qué encontramos? Pues en la que se adapta al puesto, oye, pues hay que intentar person- personalizar esa carta para crear la mejor impresión. Pues, oye, refiriéndonos al puesto, si lo que van buscando una persona proactiva que tenga que trabajar en equipo, pues destacar esas capacidades o esas competencias de nosotros en esa carta de presentación. ¿Vale? Y hace mucha referencia a lo mejor a experiencias anteriores que se asemejen a ese puesto al que vamos a optar. Y luego, por otro lado, el otro tipo de carta es la carta que va enfocada a la empresa. Por ejemplo, imaginad que vais a aplicar a Telefónica o, por ejemplo, a nuestra empresa mismo, al grupo Michael Page. Pues al final, ¿qué queréis? No hay una vacante abierta, es directamente que tengan en cuenta vuestra candidatura y si surge alguna oportunidad, oye, pues que sea lo más interesante posible. Pues intentad describir las competencias que mejor os definan. Un consejo que os puedo dar es que te informes bien a profundidad en cuanto a nivel compañía, qué valores aprecia, qué tipo, cómo trabajan en su día a día o incluso logros que han conseguido diariamente, últimamente, para destacarlo. Por ejemplo, me encantaría formar parte de un equipo que ha conseguido posicionar a esta empresa como la cuarta correduría de seguros de España. Oye, pues ya destacas y haces demuestras ese interés por esa compañía, te has informado y estás realmente posicionándote para entrar en esa compañía. Luego, por otro lado, el currículum. El currículum tiene que ser muy sencillo, o sea, muy conciso, muy visual y no exceder nunca de una o dos páginas. Una en el caso de los perfiles junior, dos en el caso de los perfiles senior. Al final es una cosa que tiene que ser muy impactante, ¿de acuerdo? Y por tanto, ahora entraremos más en detalle, lo explicará mi compañera Marisa para que veáis todo en detalle, pero tened eso en cuenta, visual y no exceder de esta cantidad de páginas. Luego, por ejemplo, LinkedIn, una red profesional de referencia. Ahí tenéis profesionales de vuestra área de interés, candidatos que también os pueden, oye,
me he enterado de que esta empresa está buscando otros profesionales como nosotros. Explotarla al 100%, posicionaros bien, haceros escuchar allí, compartir noticias de interés, nunca políticas, ni de fútbol, ni de deportes, algo de verdad que pueda suscitar interés por parte de vuestra red de contactos. Y luego, por supuesto, la red de networking, ir a eventos, feria de empleo, haceros notar. Y lo bueno es que eso también os va a abrir mucho la red de contactos, los redes de contactos que luego podéis agregar y añadir a vuestro LinkedIn. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, poco más que añadir. En este caso le voy a ceder la palabra a mi compañera Marisa, que os va a explicar un poco más en detalle las herramientas luego a nivel presentación. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Una cosa que quería añadir a raíz de lo que ha comentado Antonio de las cartas de presentación. Aquí cada consultor está muy especializado en un área. Yo en mi caso, por ejemplo, tenemos una herramienta interna que todos los candidatos que nos llegan, que se inscriben en diferentes portales de empleo y luego se redireccionan a nuestra página web, cuando yo voy a cribar una oferta, por ejemplo, en mi caso que estoy muy especializada en perfiles de back office, donde se me inscriben muchísima gente, yo tengo una aplicación internamente donde yo puedo crear 3 preguntas básicas a la oferta y me suelen contestar. Entonces, es fundamental que cuando escribáis una oferta, sabéis a qué oferta os estáis escribiendo. Muchas veces llamo y dicen, es que he contestado, pero no sé a qué oferta. Entonces, es fundamental que tengáis un control de a qué oferta estáis escribiendo. Sobre todo, bueno, todo el perfil que hoy está participando en este webinar, un perfil junior y que al final se va escribiendo muchísima oferta para que tengáis el control. Y cuando respondáis a esas preguntas, siempre ser muy claro y conciso, con 2 o 3 preguntas, porque normalmente las preguntas son ¿qué experiencia tienes? ¿Resides en Sevilla? ¿Qué nivel de idiomas tienes? Y seáis muy concisos. Bueno, en cuanto al currículum, sí me gustaría que todas las dudas que vayáis surgiendo luego las respondamos y aunque sea muy tontería, detalles del currículum, yo lo tengo así, lo que queráis, os lo apuntáis y luego lo vemos conjuntamente. La información del currículo, como ha dicho Antonio, en los perfiles junior una página y en los perfiles senior 2 páginas. Fundamental, la foto. La foto, yo soy partidaria, se escucha, se pone foto, ¿no? Yo soy partidaria de poner foto, pero tiene que ser una foto profesional, es decir, con un fondo blanco, una sonrisa y bien vestido. ¿Qué significa bien vestido? Bien vestido significa que se está aplicando a un puesto financiero con corbata y chaqueta. Si estás aplicando a un puesto de marketing comercial con camisa y chaqueta, nunca con camisa sola, ¿vale? Eso es lo que significa una foto profesional. Nada de foto de una boda, de verano, nada. O sea, nos encontramos de todo y eso puede ser motivo de un descarte si no hay una foto profesional. En cuanto a los datos personales, los básicos, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, lo básico, no hace falta poner soltero, casado, no, o sea, lo básico. A mí siempre me gustan los currículum que tienen un breve resumen del perfil profesional. Donde pone en la foto que veis en la presentación, donde pone objetivo, me gusta muchísimo que se ponga una sola o 2 frases. Es decir, pues he realizado práctica en tal empresa que se dedica al sector tal. Tengo un B2 de inglés, un C1 de inglés y Excel nivel alto. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque vosotros pensáis que nosotros, imaginaos, se inscriben unas 1000 personas a una oferta y los currículums se leen en un segundo. Entonces, cuanto más claro, yo hay muchas veces que los currículums los veo en esa frase y ya luego hago una preselección para mi interna y luego ya me paro a verlo detalladamente. Entonces, es fundamental que esa parte de objetivo esté bien descrita. Luego, la formación, ¿vale? Qué formación tenéis y formación complementaria de máster, etcétera. Experiencia laboral, siempre desde lo más reciente a lo más antiguo, siempre. Incluso las prácticas, indicar las prácticas. ¿Qué se pone en la experiencia laboral? A mí particularmente me gusta mucho cuando se pone el tipo de empresa y el sector. O sea, imaginaros, pues por ejemplo, trabajáis, se me ocurre, por ejemplo, BVA, por ejemplo, BVA, sector banca. Es muy importante que en el currículum haya palabras claves, porque como ha dicho Antonio, ahora mismo con el reclutamiento 4.0 se escriban los currículum con palabras claves. Y incluso, depende de esas palabras claves, os van a llegar ofertas adaptadas a vuestro perfil, que es lo que ha explicado Antonio antes del job match, ¿vale? Entonces es fundamental que el currículum tenga palabras muy, muy claves.
Luego las competencias, bueno, pues si soy una persona que gusta trabajar en equipo, etcétera, ¿vale? Hobby e interés, pues practico deporte o doy clase en un conservatorio de música y referencias. Personas que a lo mejor hacéis práctica, pues referencia a la persona que os ha tutelado o quien os ha formado. Siempre es bueno poner esas referencias. Nosotros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando nosotros ya tenemos a la persona seleccionada, pedimos la nómina, la vida laboral, ¿vale? Y la referencia. Forma parte del proceso. O sea, no se puede seleccionar a una persona y no se va a incorporar si las referencias no están tomadas. Antonio, ¿puedes pasar? Gracias. Presentación de LinkedIn, lo que hemos comentado, ¿vale? Es fundamental. Esta red es a día de hoy la primera en búsqueda de empleo. Es fundamental tener un fondo, como el que donde aparece Page Personal, pues un fondo nítido. La foto, como veis, un fondo blanco, lo que hemos comentado, sonriente y con una vestimenta formal. Que se vea bien claro el nombre de la persona y luego la empresa donde estés trabajando y la información. Y fundamental, donde pone acerca de, es lo que equivaldría a lo que hemos hablado antes en el currículum, a objetivo. ¿Vale? Es fundamental en esa pequeña... podéis poner, Antonio, por ejemplo, tiene puesto acerca de la empresa, donde se empresa, pero también en perfiles junior podéis poner acerca de vosotros, ¿vale? Incluso si a mí me miráis en mi LinkedIn, yo, por ejemplo, tengo acerca de mí, ¿vale? Las dos formas valen. Fundamental eso, introducción profesional, recordar una red profesional y crear una red de networking. Profesional es profesional. Yo aconsejo, por ejemplo, que en el LinkedIn participáis en compartir noticias y siempre positivas. Y nada de hablar de política, fútbol, compartir noticias de ese tipo. Hay que estar activo, intentar agregar siempre en función del área donde os queréis dedicar, pues al director comercial, al director, si os queréis al perfil comercial, pues a directores comerciales, si es perfil de marketing, a directores de marketing. Y si estáis en búsqueda activa, a la vez a directores de recursos humanos. Es lo que tenéis que tener en vuestra red profesional del LinkedIn. Preparación de la entrevista. Como ha dicho Antonio, bueno, debido a la pandemia, las entrevistas, por ejemplo, nosotros todas las hacemos a través de Teams, que es la aplicación de forma online. Y os daré luego unas pautas de cómo se hace la entrevista online. Lo primero para hacer una entrevista, incluso yo, lo primero que pregunto, cuando yo se escribe una guía de oferta y le voy a comentar un proyecto, primero le pregunto si conoce nuestra empresa, si conoce Michael Page o Page Personal. Para mí es fundamental. A mí el que me ha dicho no, he visto que no tiene ningún interés, así de sencillo. Entonces es fundamental saber conocer la empresa, la persona a la que os vas a entrevistar. Informaros qué productos tiene, dónde están ubicados, etcétera, ¿vale? Es una información que os va a diferenciar frente al resto de candidaturas, un valor añadido. Revisar la descripción del puesto. A nosotros muchísimas veces se nos escribe personas y dicen, es que no me acuerdo del puesto al que me he escrito. O es verdad, tenemos una entrevista y ¿para qué era? Para mí eso ya puede ser un motivo de descarte, porque me demuestra falta de interés. Es fundamental revisar la descripción del puesto, porque en función de las preguntas que os vayan haciendo, que van a estar relacionadas con la descripción del puesto, vosotros vayáis contestando. Entonces, es fundamental. Practica lo que dirás. Pues en casa, pues preguntas. Por ejemplo, una pregunta que se hace mucho y que es muy sencilla y se siguen los candidatos quedando callados es fortaleza y debilidades. Fortaleza contesta a todo el mundo. Debilidades a todos nos cuesta contestar. Y es una pregunta básica, pero una pregunta que a mí me muestra que la persona se la ha preparado, por lo menos se la ha practicado en casa. Porque todos tenemos alguna debilidad, pero es más difícil decir esa debilidad o decirla de una forma asertiva, ¿no? Más positiva esa debilidad. Y luego finalmente la entrevista. Al final hay que estar tranquilo y pensar que, bueno, que hay que estar tranquilo y ir contestando con total tranquilidad y nada de mentir. Las mentiras se pillan rápido. En cuanto a la entrevista online o en la entrevista que se están haciendo virtuales, es fundamental comprobar el coordenador y la plataforma. Con un amigo, pues ver si el micrófono funciona, la cámara, la imagen que está detrás, es fundamental, el entorno. Y luego el por qué la hagamos online no significa que tengamos que ir más informal vestido, todo lo contrario. Al final una cámara
para mi gusto, al final solo te va a ver la cara y es mucho más complicado. Entonces, cuanto más fácil se lo hagáis a la persona que os está entrevistando, mejor sea la imagen y mejor sea la plataforma, la entrevista irá mucho mejor. Minimizar posibles interrupciones, pues interrupciones de móvil, móvil encendido, que suena el WhatsApp, o si tenéis animales, me ha ocurrido que de repente apareció un gato en una entrevista, ¿vale? Entonces, bueno, minimizar esas posibles interrupciones y expirar el turno de palabra. Es fundamental la escucha activa, ir apuntando las preguntas y para nada os tenéis que tener vergüenza para preguntar todo. ¿Cuándo es fecha de incorporación? Ahí mostrar interés. Preguntar, por ejemplo, o ¿tenéis idea de abrir oficinas en otro lado, de internalizarse? Preguntas así más a un medio o largo plazo. No tanto, por ejemplo, ¿y qué horario voy a tener? ¿Y qué salario? ¿Vale? Yo me he encontrado, bueno, yo después de una baja maternidad me he incorporado recientemente y me he encontrado que la primera pregunta que me están haciendo los candidatos es el horario. ¿Vale? Me parece bien que se pregunte, pero que no me muestre que eso es lo primero. Lo primero al final es oye, un proyecto, me motiva la empresa porque este proyecto, porque quiero crecer bien horizontalmente o bien verticalmente. ¿Y cuál es el proyecto? Y a partir de ahí que las condiciones pues me encajen con lo que yo estoy buscando. Preguntas una entrevista un poco en relación con lo que estoy comentando. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? Se explica. Si ha habido un despido, pues ¿por qué ha habido un despido? Si hay un fin de contrato o un contrato en práctica y no se podía incorporar, X, todo hay que contar la verdad. Oye, pues me fui del trabajo porque realmente había un mal ambiente, porque la empresa cerró. Es fundamental ser sincero. O sea, al final el que os está entrevistando es una persona profesional y ve, aunque no os deis cuenta, si se está mintiendo, porque hay mucho lenguaje no verbal detrás de esa entrevista. ¿Estás en otro proceso de selección? Con totalmente sinceridad. Si estáis en búsqueda activa, pues estar en 4 procesos y sin ningún problema decir en qué procesos. Pues mira, estoy en tal, tal, tal. Si hay alguna empresa que sea confidencial, no hay problema decir, mira, por esta no la puedo decir porque es confidencial. Total transparencia. Y se os pregunta, vale, ¿estáis en proceso de selección y en qué salario? Pues mira, en esta me han ofrecido esta, en esta me han ofrecido. Poner las cartas encima de la mesa. Al final yo creo que si el trabajo es para ti, es para ti. Entonces es fundamental que seas sincero. ¿Y qué salario esperas? Sin problema. O sea, tampoco os disparéis y ni tampoco os quitéis valor a vuestra experiencia profesional o a vuestra formación. Una persona que ha estado con un inglés C1, que ha estado a nivel internacional, que tiene unas prácticas, pues tiene mucho más valor, sinceramente, a una persona que a lo mejor no tenga inglés. O sea, son habilidades que en un momento, en algunas ofertas, te piden C1. Si no tienes C1 de inglés, pues no, no eres el candidato adecuado. Entonces, pues perfectamente, ¿qué salario esperáis? Tenéis que ser sinceros a la hora de decir en qué banda. No cerraros a, oye, pues estoy en 16, o estoy en 18, estoy en 20, en 25. Oye, pues en 18, 24 en función del proyecto. Hacéis una banda salarial y ya el entrevistador pues la anotará. Y luego tienes alguna pregunta. Siempre yo doy la recomendación de hacer preguntas. A mí me gusta que me hagan preguntas y que me digan bueno, y cuándo me incorporo y para qué oficina es y dónde están ubicados. Aunque sean preguntas simples, son fundamentales porque muestran interés. Y luego, como comentaba Antonio, es fundamental mantener el contacto. Cuando esto lo podéis hacer al principio o al final, al agregar contacto en LinkedIn, cuando sabéis con qué personas vais a entrevistar, lo agregáis. Y si no, no lo sabéis, cuando termináis la entrevista, salís y lo agregáis. Aunque sea cerrando la puerta de entrevista y en el ascensor lo estáis agregando. Muestra interés. Y luego mandar, si no tienes el email de esa persona, que normalmente no se tiene, un mensaje por el LinkedIn. Muchísimas gracias, aún más con la entrevista estoy más interesada porque sois una multinacional, porque sois una pyme, porque es esto que estoy buscando, porque tengo años de experiencia. Reforzar lo que habéis hecho en la entrevista. No vaya a quedar de pesado, o sea, todo suma. Y a lo mejor eso diferencia frente a otras candidaturas. Y si no te contesta, escribe el correo, lo que os he comentado, si tenéis el correo o el LinkedIn. Hoy en día es muy fácil porque por el LinkedIn se manda mensajes.
muestra muchísimo interés y os digo que es una diferenciación frente a otras candidaturas. Por mi parte, he terminado, voy un poco a contrarreloj hablando rápido, pero es por el tiempo y porque me gustaría que ahora hicierais todas las preguntas y que al final esto sea más dinámico y que nos contéis qué obstáculos estáis encontrando o que nos preguntéis qué perfiles se están demandando más. O yo tengo el currículum así, creo que hay que cambiarlo, lo que consideréis oportuno. Fenomenal, pues muchísimas gracias a Antonio y a Marisa por vuestra exposición y por estos consejos tan útiles que seguro que lo vamos a aprovechar muy bien. Vale, yo quiero lanzar mi primera pregunta, ¿vale? Que es algo que siempre me encuentro en las entrevistas con mis alumnos, ¿vale? Y quiero que también, bueno, vosotros a ver que me digáis vuestra opinión. La pregunta es si como candidato se debe contactar directamente por LinkedIn con la persona que lleva ese proceso de reclutamiento o ese proceso de selección. Marisa, ¿contestas tú? ¿Contesto yo? Esto es todo muy subjetivo, Raquel, que a lo mejor yo doy una opinión y Antonio me puede dar otra opinión, Claro. porque esto es directo y yo soy partidaria de que sí, Ujú. ¿sabes? De contactaros. Si yo le digo, por ejemplo, a una candidata que llamo y que tiene la entrevista con Pepito Pérez, si lo quiere buscar y agregarlo, no pasa nada. A lo mejor esa persona va a la entrevista y todavía no ha visto el LinkedIn y no lo ha agregado. Pero bueno, ya ve interés de que se interesa de quién soy porque vas a la entrevista, porque a lo mejor si tú agregas a Pepito Pérez y ves que tienes en común una empresa que conoces a un conocido, en la entrevista lo vas a decir. Entonces, Claro. nunca sabes de quién puede tener contacto o qué afinidad puedes tener con esa persona y en la entrevista vas a ganar si tienes esa información. Ujú. Muy bien. Estupendo. Y Antonio, ¿tú también eres de la misma opinión? Yo sí, yo sí tengo la misma opinión, pero un poco más, bueno, a lo mejor desde mi punto de vista de mi perfil, ¿no? En el caso, o pongámonos en situación, imaginaros que hay un técnico de selección, tiene ahora mismo en paralelo llevando 7 procesos de selección, a lo mejor está terminando uno, publica el otro para cuando se ponga ya le llegan, oye, pues currículum que poder hacer ese filtro. Obviamente, si un candidato ya muestra interés y además, oye, pues su perfil encaja, eso ya va a tener una mejor entrada, una entrada más positiva de cara a que directamente la base de datos o donde tiene todos los currículum almacenados va a buscar su nombre directamente para ver cuál es su perfil y ver si realmente te encaja. Es mucho más, la entrada es mucho más positiva y va a demostrar mucha reactividad por parte de esa persona y proactividad. Efectivamente, muy bien, estupendo. Vale, pues empezamos con las preguntas de nuestros asistentes, ¿vale? Y empezamos con Javier. Su pregunta es, para hacer un currículum de 2 páginas tendría que quitar empresas donde he trabajado. ¿Cómo lo hago? A ver, habría que verlo, habría que ver el currículum, ¿vale? Porque a lo mejor hay experiencias que a lo mejor tienes de 1 mes, 2 meses o 3 meses, que las puedes unificar, o a lo mejor la omites y luego lo comentas en la entrevista y pones las experiencias que tienen más larga la trayectoria. Habría que verlo, ver a lo mejor ganar los márgenes o por qué. O sea, nunca hay que quitar una experiencia de más de 1 año, no. Si a lo mejor es una persona senior con muchos años de experiencia, oye, pues si tiene 3 hojas no pasa nada. Al final es generalizarlo. Perfil junior 1 hoja y perfil senior 2 hojas, pero puede tener 3 sin problemas. Si están todas las etapas profesionales justificadas, no hay ningún tipo de problema. Hay perfiles como el perfil tecnológico o el tema de construcción, jefes de obra, etcétera, que trabajan bajo proyectos y a lo mejor están en proyectos durante 1 año o 6 meses porque así es su trabajo. Entonces, por eso pueden tener más etapas profesionales. Yo también digo que hay experiencias profesionales que también son, o sea, no son, oye, pues de interés. Por ejemplo, si has estado de camarero en un verano, obviamente eso no, a lo mejor si estás posicionándote por algo de hostelería, oye, pues ya conoces un bar desde dentro, sabes cómo gestionar la cocina, cómo van las comandas, vale, te lo puedo comprar en ese aspecto, pero de ahí no más. Es decir, si ahora tu perfil, oye, pues hiciste eso en verano, ahora si tu perfil quiere ir enfocado a técnico comercial, nivel industria, pues oye,
pon las experiencias que vayan de verdad enfocados a ese área. Claro. No pongáis todas las experiencias por rellenar tampoco, a lo que me refiero. Exacto, muy bien. Vale, siguiente pregunta de Antonio Jesús. Diferencias principales entre LinkedIn y el currículum. Realmente no hay muchas. Lo que pasa es que al final el LinkedIn es una primera toma de contacto, algo que es muy visual, pero luego al final el LinkedIn, yo me encuentro muchos candidatos que, por ejemplo, omiten información en LinkedIn porque tampoco pueden llenarlo de todo. Entonces es cierto que en LinkedIn lo que viene es formación reglada relevante, experiencia profesional relevantes. Luego oye, pues en la parte, hay mucha gente que a lo mejor debajo de su nombre aparece Sevilla, pero realmente está viviendo en Madrid porque la empresa está en Madrid. Oye, pues eso al final te lo da también mucho el currículum. Y bueno, como hemos dicho antes, hay mucha gente que no pone un descriptivo inicial personal donde quiera posicionarse a nivel de competencias, a nivel de experiencias, a un breve resumen suyo personal y profesional. Pues a lo mejor eso sí lo podemos encontrar en el currículum. No hay mucha diferencia, pero sí que es verdad que donde te puedes playar un poco más es en el currículum. Muy bien. Vale, siguiente pregunta de Manuel Sancha. Llevo un año en búsqueda activa haciendo entrevistas, pero no ha cuajado ninguna. Ahora me encuentro con que esa pregunta me está llevando a ser descartado. ¿Cómo afrontarlo o poder responder? Tendríamos que ver su caso un poco más personalmente. No sabemos por qué está siendo descartado, qué tipo de perfil tiene. Eso habría que mirarlo ya más Aquí individualmente. es muy importante también, a raíz de esta pregunta, nosotros, por ejemplo, cuando vemos un candidato que se escribe una oferta, nos aparece a todas las ofertas que se ha escrito. ¿Vale? Entonces, es fundamental, cuando a mí yo veo un candidato que se ha escrito una oferta de comercial, de tecnología, ingeniería, digo, no lo tiene claro. Entonces, ser también muy claro a la hora de escribirte en las ofertas, no hacer todo a lo loco, estoy desesperada, me escribo a todo, no. Al final, focalizaros en la búsqueda que estáis haciendo, ¿vale? Y lo que queréis, y en lo que queréis trabajar. Claro. Perdona, Raquel, yo lo que os Sí, sí. recomiendo también revisar bien los requerimientos de la oferta. O sea, eso es súper esencial. No os apuntéis a ofertas que dice a ver si suena aquí Claro. la trompeta y entro, ¿sabes? No es lo ideal, porque al final lo que crea es rechazo por parte de seleccionados que a lo mejor luego te ven otros procesos y aplicando sin ningún tipo de sentido. Claro, tener muy claros los objetivos profesionales y enfocarlo tanto currículum como entrevista a esos objetivos. Efectivamente. Muy bien. Siguiente pregunta de Virginia. ¿Qué tiene que aportar un candidato para diferenciarse del resto, principalmente un perfil junior? Bueno, al Depende del final, sector, claro, al perfil. final, sí, perdona. Sí, perdón. Marisa, si quieres continuar. Al final la diferenciación a nivel currículum, bueno, depende de si a lo mejor la oferta pone 3 años de experiencia y una persona se aplica y tiene 1 año y otro tiene 3, pues obviamente va a ser que tiene 3 años. Pero a igualdad de que tengamos currículum de que son similares, hay valores diferenciales, que es lo que hemos comentado, y sobre todo lo que ha comentado Antonio, de cartas de presentación, seguimiento de ese contacto, demostrar el interés. Son pequeñas cosas que suman y que puede ser la persona seleccionada por esos detalles. Yo realmente destacaría sobre todo la motivación también hacia los proyectos. Claro. Es decir, cuando tú haces una entrevista y lo que pasa es que estás haciendo 5 o 6 a la vez, porque lo que vas buscando es un proyecto, no es lo mismo que ir a ese proyecto, focalizarte en ese proyecto, saber la empresa perfectamente, conocer su negocio, cómo trabajan y eso que te lo demuestre realmente en la entrevista. Oye, pues a lo mejor no es el candidato ideal, no es el mirlo blanco como lo solemos aquí llamar nosotros, sino que es un candidato pues que lo vas a comentar con el cliente de una forma muy ambiciosa, es decir, oye, este candidato no es perfecto, pero tiene una proactividad, una forma de ser que puede de verdad ser un valor diferencial en tu plantilla. Vale. Muy bien. Por lo tanto, también se extrapola esta respuesta a un perfil senior, claro. También, Efectivamente. obviamente. Sí. Vale, pregunta de Álvaro. Hay empresas que para evitar cuestiones de discriminación evitan información como edad o etnia. Has comentado poner fecha de nacimiento en el currículum. ¿Lo consideras necesario? No es necesario.
¿verdad? Igual que he dicho lo del estado civil, tampoco es necesario ponerlo. Con que pongáis nombre y apellido y dirección es suficiente, incluso dirección o no, si no queréis poner donde residís la calle, pero provincia, ¿vale? Fundamental para saber, aunque a lo mejor no, si pones Sevilla, pero a lo mejor eres de Granada, no pasa nada, eso se pregunta durante la entrevista, pero sí unos mínimos datos. Pero ni la nacionalidad, ni el estado, ni la fecha de nacimiento es necesario. Al final lo que medimos es la experiencia profesional y únicamente eso. Claro. Hay muchas ofertas de ingeniero junior enfocadas a consultoría de desarrollo de negocio. Bastante. De hecho, ahora hay varias empresas que buscan algunos, revisaros las páginas web. Sí, es donde se está apostando mucho. Al final se está apostando mucho por el nuevo talento. De hecho, nosotros hoy han entrado 3 procesos nuevos para la zona de Córdoba en cuanto a ingeniería junior. Y sobre todo el Free Industrial está apostando mucho por este tipo de candidatos. Pero sí tenéis que tener la disposición de trabajar en Lucena. Bueno, está muy cerca de aquí, o sea que no hay problema. Sí, sí. Vale, pregunta de Jacobo. Muchas gracias de antemano por estar aquí. Lanzo mi pregunta. ¿Ofrecer puntos de vista en temas, por ejemplo, económicos o de cualquier acción de cualquier empresa en LinkedIn es recomendable? Depende, o sea, a ver, me refiero, siempre que no tenga ningún tipo de carácter político, ningún tipo de opinión política que haga que parezca que está orientado hacia un lado u otro, perfecto. Siempre que sean opiniones o artículos totalmente objetivos, que lo único que midan sean cifras, perfecto. Es más, es recomendable que tengáis un perfil activo en el LinkedIn. Sí. Al final, cuanto más compartáis noticias, más visible vais a estar. Y aquí hay divisiones que usan, la única base de datos que usan es la de LinkedIn. Otra usamos más pues nuestra base de datos, etcétera. Depende del perfil. Pero en LinkedIn es fundamental que estéis activos y participando. Y lo repito, foto profesional. Siempre, siempre. Exacto. Bueno, pregunta de Javier. Buenas tardes desde Bilbao. Hasta la fecha nunca había estado desempleado. ¿Cuáles son las mejores plataformas para la búsqueda de empleo? Infojobs, LinkedIn y bueno, nuestra página web. No, hombre, eso es broma, pero Infojobs y LinkedIn. Bueno, al final Pero sí que es nuestra verdad que página es la tenemos... segunda más Sí, visitada después de totalmente. LinkedIn. Tenemos 450.000 más de 450.000 visualizaciones en nuestra página web, o sea, que también es una herramienta potente. Pero vamos, yo recomiendo revisar todas las consultoras de recursos humanos que vayan más o menos en línea con vuestro perfil y sobre todo LinkedIn, Infojobs, que es donde solemos publicar todas las consultoras de recursos humanos. Sí, y sobre todo hay muchos canales especializados, es decir, por ejemplo, si está en el sector hostelería, Turijob, si está en perfiles de tecnología, Tecnoempleo, hay perfiles, hay cada vez más especializados los portales de empleo. Infojobs es muy genérico y muchas veces me dicen los candidatos que me escriben, me ponen que estoy en proceso, pero no avanzo. O cada vez se está apostando más por los portales de empleo especializados, entonces buscaros, porque hay muchísimo. Y luego Indeed, hay metabuscadores como Indeed. Muchas veces os tengo que decir que las ofertas no las cogen, a lo mejor ya están caducadas hace un año, es decir, que revisar bien las ofertas en los metabuscadores. Que eso es fundamental porque a raíz de lo que decían una pregunta anterior es que me escriba mucho o no me llaman o es que a lo mejor la oferta ya ha caducado porque esos metabuscadores suelen trabajar así. Y buscar portales especializados y si no los genéricos y como ha dicho Antonio, todas las consultoras y empresas de trabajo temporal. Yo puedo enumerar, puedo empezar a decir Adecco, Randstad, Manpower, Ananda, Deisan, CRI, Eurofir, muchísimas. Coger un listado en Google y al final busca un trabajo más. Y empezar a escribirlo e inscribirlo en toda la base de datos de este tipo de empresas. Muy bien. Pregunta de Adrián. En el caso de un despido improcedente en la antigua empresa donde hemos trabajado, ¿cómo enfocamos la respuesta cuando nos preguntan cuál crees que fue el motivo de despido? Sinceramente, ser honesto. Decir, pues mira, la situación en la empresa ha sido esta
Y ya está. Nosotros lo que queremos es honestidad. O sea, un reclutador cuando está haciendo una entrevista o un técnico de selección lo que quiere es honestidad. Porque al final se le van a pedir, oye, dame referencias, quiero referencias en tu anterior empresa. Y si ha pasado algo, obviamente nos vamos a enterar. Porque no sabes oye, si es cliente a lo mejor de la consultora o si el técnico de selección tiene un amigo trabajando allí, nunca lo sabe. Entonces, siempre hay que decir la verdad. En ese caso, vamos. Totalmente. Incluso, oye, si ha salido porque, oye, pues no te llevas bien con tu jefe o ha habido algún tipo de problema, oye, pues decirlo también. Pues mira, salí de allí porque no tuvimos buen feeling y, oye, pues no hubo otra opción. Efectivamente. Muy bien. Pregunta de Ramón. Hemos hablado de adaptar la carta de motivación, pero ¿y el currículum? ¿Se puede adaptar el currículum dependiendo de la oferta, teniendo un perfil de LinkedIn polivalente? Sí, de hecho yo lo recomiendo 100%. Al final, por ejemplo, el otro día para una empresa en Almería nos pedía un administrativo del sector inmobiliario y lo hice con la candidata, el currículum adaptado totalmente. ¿Cómo se adapta? Os cogéis la oferta que está publicada y en función de las funciones, si las hacéis realmente, copiarlas de la oferta. Si habéis tenido experiencia administrativa en el sector inmobiliario y pone redactar documentos, gestión con la administración pública, y la habéis hecho, pues lo mismo que aparece en la oferta, lo ponéis en vuestro currículum. Es más, lo ideal sería adaptar cada currículum a las ofertas. Es decir, por ejemplo, un técnico comercial, yo se lo recomiendo mucho a mis candidatos. Si has tenido, imaginaros, 4 experiencias como técnico comercial, 3 en el sector que estás aplicando y uno que no, oye, pues ese uno lo aplican muy nada, muy pequeño, muy sintetizado, y luego lo otro, ahí sí expláyate, o sea, pon facturación, zona que has llevado, canal de venta, expláyate un poquito, en 4 o 5 líneas, pero que vean ellos los datos clave que para ellos pueden ser de interés, que eso al final es lo más impactante. Al final, como os decía, un currículum tiene que ser muy visual, por tanto, al final, datos de interés que pueda aportar en el currículum, datos que os van a favorecer. Efectivamente. Incluso, perdona Raquel, Sí, sí. logros, que no he hablado de logros. Logros, sí. ¿Vale? Es fundamental. Yo pues llevé a cabo la migración de tal programa, pues formé el equipo o abrir el departamento de exportación. Cualquier logro es bueno indicarlo en el currículum, incluso en esa carta de presentación o de motivación. Exactamente, muy bien. Vale, pregunta de Jennifer. He pasado 2 entrevistas donde me dijeron que me avisarían en esta semana en el caso de haberlas pasado con éxito para tener una tercera final entrevista. Pero aún no he tenido respuesta y estamos a miércoles. ¿Debería mandarle un email para recordarle que estoy aún interesada y a la espera? ¿O debería esperar hasta el final de semana? Esperar al final de semana. Justo, Que a lo yo mejor igual. están haciendo otras entrevistas durante la semana. O las personas que entrevistas están en reuniones, etcétera. Yo esperaría a final de semana. Yo siempre recomiendo a mis candidatos que si yo no le he dado una respuesta, que a final de semana me escriban. Es más, Yo sí, siempre... incluso te diría más, el lunes incluso, porque a lo mejor es que el final de semana también es muy fatídico, se juntan varias reuniones, lo que sea. Yo esperaría, si no he tenido respuesta en el viernes, escribiría el lunes o el viernes por la tarde. Muy bien. ¿Es importante a la hora de seleccionar la edad del candidato? No es discriminatorio. ¿Y puede tener un perfil senior una hoja? Sí, yo me Bueno, encuentro sí, con mucho. una persona que a lo mejor ha estado, por ejemplo, 15 años en la misma empresa y por tema a lo mejor de la pandemia ahora pues han reducido personal y hay un ERE. Eso no lo estamos encontrando muchísimo. Personas que empezaron de becario, práctica, han ido creciendo y han estado en 1 o 2 empresas solos, perfectamente. ¿Cuántas responsabilidades máximas debería poner en el currículum en una experiencia pasada? ¿Es mejor enumerar responsabilidades o realizarlo en un párrafo? Enumerar responsabilidades para mí es más llamativo. 4 o 5 guiones representativos de verdad. Oye, pues a lo mejor, yo hablo siempre de mi experiencia, perdonad, técnico comercial, pues prospección de mercado, captación de cartera de clientes en el canal tal, en la zona geográfica tal, gestión de las cuentas, elaboración de ofertas, resolución de incidencias, más o menos, a grosso modo. Con saber el sector, dónde estás, canal de venta, facturación, realmente eso ya es más que suficiente.
Sobre Claro, todo que sea muy, muy visual, más esquematizado. sí. Y, por ejemplo, pues si estás aplicando para un puesto financiero, pues que el currículum sea serio, nada de colores, creatividad. Si estáis aplicando para un puesto de marketing, pues sí, más creatividad, que el currículum sea más creativo. Y sobre todo, no lo hemos dicho, pero es motivo de descarte, un currículum con falta de ortografía. Falta de ortografía es incluso no poner las tildes. ¿Vale? Entonces, es fundamental que lo revise, muchas veces lo hacemos nosotros y no nos damos cuenta, pues se lo dais a otra persona que lo revise. Es fundamental, las comas, el punto, la ortografía. Nosotros para eso somos muy, muy, muy exigentes porque es motivo de descarte por parte del cliente. Claro. Muy bien, otra pregunta. ¿Creéis que plataformas como InfoJobs o similares son efectivas para encontrar un puesto? Sí, de hecho, como he dicho antes, todas las consultoras publicamos en esos portales y luego aparte también se va generando una base de datos a las cuales se tiene acceso tanto en InfoJobs como en LinkedIn, al final una red, pero siempre al final tenemos acceso a ellos. Es esencial. Efectivamente. ¿Cuál es la mejor forma para contactar con vosotros de cara a tener una entrevista para participar de los procesos de selección que lleváis? Vale, primero aplicar a la oferta que esté abierta y que de verdad tu perfil cumpla con los requerimientos de la oferta. Y si no es así y lo único que quieres es tener una primera toma de contacto, que también lo hacemos, y más con perfiles junior, pues agregarnos a LinkedIn, que siempre aceptamos, nunca rechazamos ningún candidato, y escribirnos directamente, decir, oye Antonio, mira, tengo este perfil, estoy especializado en este área o me quiero especializar en este área, ¿con quién del equipo vuestro puedo hablar? ¿Con quién puedo tener una primera toma de contacto? Dependiendo de eso, pues a lo mejor lo hago yo o lo va a hacer otra persona que, como ya he dicho, cada uno está especializado en un tipo de perfil. Efectivamente, es fundamental que cuando escribáis a la oferta, como ha comentado Antonio, o escribí a la oferta a través del portal Empleo Info, se redirecciona directamente a nuestra página web, o incluso es más fácil que a través de nuestra página web creáis alertas y os van llegando acorde a lo que estáis buscando, ¿no? Y luego es bueno que nos mandéis un email, me acabo de escribir esta oferta, tengo experiencia tal, en 2 frases. O sea, al final igual recibimos muchos emails, pero si yo veo experiencia de 2 años en sector construcción y estoy buscando una persona en sector construcción, es que me va a llamar la atención y os voy a llamar. Entonces, eso es lo que diferencia frente a otros candidatos, porque decir, es que he hecho mucho currículum yo. Sí, echas mucho currículum, pero te tienes que poner en contacto con la persona que lo esté llevando, bien sea una consultora o bien sea un cliente final, y buscar el contacto por el LinkedIn, o si es la consultora, nuestras ofertas todas aparecen en nuestro email abajo, o el teléfono, un fijo. Al final, no es simplemente me inscribo a una oferta. No, así es complicado de encontrar trabajo porque estáis compitiendo con muchísimas personas. Exactamente, ¿no? ¿Consideráis que los cambios de residencia afectan a la candidatura? Cambio de residencia, es decir, por ejemplo, nosotros nos encontramos muchas veces, a ver, las empresas también, ya no solo nosotros, a nosotros realmente, oye, pues si la persona está convencida, yo soy de Córdoba pero estoy viviendo en Sevilla, o sea, es decir, que al final no importa, lo que sí quieren tener es a una persona que vaya a estar con ellos muchos años, porque no quieren una persona contratarla, formarla un año y que se vaya siguiente otra vez a su ciudad natal, quieren saber que hay una vinculación con la zona. ¿De acuerdo? Entonces, al final, oye, pues si eres de Sevilla, estás en Madrid, te quieres volver a Sevilla, oye, ideal, ¿no? En cambio, si eres de Sevilla y te vas, yo qué sé, no lo sé, a Valencia, pues a lo mejor, oye, te contratan, pero no es lo ideal porque van a decir, ostras, esta persona en cuanto pasen 2 años no tiene ningún familiar, ningún amigo allí, en 2 años se va a querer volver. Entonces, siempre lo ideal es tener algún tipo de vinculación con la zona, ¿de acuerdo? Y O como ha sea, dicho Antonio, depende del cliente. Hay también. clientes que nos piden que sea, estamos llevando proyectos Lucena y a mí me están pidiendo que sea zona y es complicado buscar a alguien de Lucena con idiomas y estoy buscando fuera, el cliente no quiere de la zona. Y sin embargo estoy llevando un proyecto en Almería que voy a presentar a una gallega que con 27 años se quiere ir y no tiene una vinculación, no tiene nada. ¿Sabes? También depende del proyecto. A lo mejor el proyecto es temporal de 2 o 3 años. Depende de la situación y depende del proyecto. Claro. Pregunta de Javier. ¿Es recomendable poner en tu perfil de LinkedIn que estás en busca activa de empleo? ¿Puede ser contraproducente? Si estás trabajando, depende de la situación que tengas con tu empresa.
no lo sé. Si tu jefe ve que el LinkedIn pone en búsqueda activa de empleo, hombre, tienes que tenerlo por lo menos, digo yo, hablado. Espero, vamos. Si no, hombre, puede chocar un poco, no entiendo, pero si ya lo tienes hablado, es que quieres salir, oye, tener una buena relación con tu jefe, le has dicho cuáles son tus pretensiones, no hay ningún problema, obviamente. Yo entiendo que a lo mejor se refiere más en búsqueda activa de que no esté trabajando, ¿no? No hay problema. Al revés, todo lo contrario. Claro. ¿Y qué tipo de foto es conveniente poner de fondo en LinkedIn, como se mencionó anteriormente, cuando se está buscando empleo? Lo que hemos comentado. Fondo blanco, una sonrisa y Sí, bueno, pero creo que se y refiere al decente. banner, a la franja, no entiendo, a lo mejor el fondo o el fondo de perfil. Pues no lo especifica. Bueno, en Vale. cuanto al banner, algo, pues si está en búsqueda activa, pues un fondo blanco. El que está Tampoco, predeterminado en no. LinkedIn no es necesario que Claro, ponga nada más. efectivamente. Eso no llama la atención. Y si es el perfil, el que hemos dicho, foto de perfil, fondo blanco, profesional, punto. Pregunta de Lidia, ¿cómo se puede enfocar en un currículum querer un cambio de profesión sin haber trabajado nunca en ese ámbito? A ver, depende de la, aquí yo creo que depende de la vacante. Hay vacantes que sabes que es muy complicado y encontrar a alguien, por ejemplo, que tenga experiencia en eso, y en ese caso lo que hacemos, y nosotros hablamos directamente con el cliente sabiendo la banda salarial que vamos a ofrecer, es flexibilizar muchísimo el perfil. Yo, por ejemplo, he incorporado muchísimos perfiles junior que no tenían ni idea del sector, del producto, nada, y han preferido formarlos ellos oye, y apostar por un poquito más de gente joven, ¿no? Depende del perfil. Por eso recomiendo que leáis bien las vacantes, porque hay muchas veces que ponemos, no es necesario experiencia, oye, pues, entonces ese sí puede ser tu puesto de trabajo. Si pone que necesitas 3 años de experiencia en el sector, obviamente no lo es. Incluso si pone a lo mejor quizá experiencia mínimo de 6 meses, bueno, inscribiros. Sí. Y ahí sí es fundamental en estas situaciones esa carta de motivación y esa carta de presentación, ¿vale? Para que lo tenga claro esa persona, porque si escribía a lo mejor no tiene experiencia, pero habéis hecho una formación o algo que realmente queréis orientaros hacia ese sector. Entonces, en esa carta de presentación o en ese email, una frase, pues comentarlo. Es lo que os va a dar diferencia para que no os descarten si se pide experiencia y no la tenéis. Ahí sí es fundamental esa carta. Muy bien. Siguiente pregunta de Manuel. ¿Pensáis que es negativo decir la banda salarial del último trabajo, aun sabiendo que el salario al que vas a optar es inferior? Hombre, a ver, vamos a ver. Si estás ahora mismo, búsqueda activa, eres flexible salarialmente, estás desempleado, obviamente no pasa nada. Ahora, imaginaros que estás en Sevilla, viva en Sevilla, te va a pasar a otra empresa, porque a lo mejor no te encuentras bien en la actual. A mí me ha aplicado gente a proceso de selección que cobraban 30.000 y yo estoy ofreciendo, y lo pone en la vacante, 23.000. Me cuesta creer que esa persona me vaya a aguantar mucho tiempo en esa empresa bajándose 7.000 euros anuales. Me cuesta. A lo mejor un año, hasta que le salga otra cosa. Efectivamente, al final piensas que esa persona, sinceramente, tiene unas necesidades personales que está acostumbrada a un salario de 30.000. Es decir, una persona que baje de repente a 24, te lo tiene que justificar mucho, pero sabes, y por porcentaje os digo que a los 2 años, al año se va a ir porque encuentra algo que se adapta a su salario anterior porque su vida está adaptada a esa banda salarial. Muy bien. Y también tendría otra pregunta para vosotros, con el tema de debilidades, ¿no? Que habíamos hablado antes, ¿no? El tema de fortalezas está claro que todo el mundo sabe, y cuando nos hacemos ese DAFO personal o ese DAFO profesional, pues salen en la matriz las fortalezas y súper bien. ¿Qué pasa con las debilidades? ¿Qué debilidades debemos decir o cuáles no? A ver, esto es muy subjetivo también, pero, por ejemplo, si tú no trabajas bien en equipo, pues di que eres muy autónomo, por ejemplo, Independiente. muy independiente. Si, por ejemplo, no eres muy social, pues di que eres muy analítico. O sea, hay que intentar, o sea, decirlo, pero de una forma alegre, O una que ¿no? dice mucho, yo soy muy cabezota.
Por ejemplo, es que soy muy cabezota, bueno, pues a lo mejor esa debilidad al final es una fortaleza, soy muy cabezota y hasta que no termino un trabajo no paro y no me voy de mi puesto de trabajo. Pues me lo puedes ver como una debilidad, pero también una fortaleza. O sea, al final esa debilidad tenéis que convertir un poquito también que sea una fortaleza. No es nada malo. Al final que digáis, por ejemplo, como dice Antonio, que es que soy una persona muy independiente. A lo mejor es que la oferta que están buscando es para una persona que va a montar una delegación ella sola en Sevilla y no va a trabajar en equipo y necesita una persona que esté sola. Es que lo que hay que ser sincero porque no sabéis cuáles realmente los requisitos de la oferta. Obviamente, si tú, por ejemplo, no eres social, no eres proactivo, no aplicas una posición de comercial, porque es que no te van a coger nunca. Si obviamente eres analítico, persistente, resiliente, oye, pues a lo mejor un perfil analítico de controles financieros o un consultor de Big Four, pues ese puede ser tu perfil. O sea que también hay que ser consciente de las competencias inherentes que va en cada uno y aplicar también funciona a eso. Claro. Muy bien. Bueno, estamos terminando ya con las preguntas y a ver, las últimas que tenemos, una de ellas de Ramón. Mientras estuve en el grado, trabajé los 4 veranos. Cuando se preguntan por años de experiencia, ¿cuántos años debe decir? ¿4 o decir meses? ¿Juntar el tiempo? A ver, dependiendo. Es decir, si en el mismo sector, la misma, o sea, porque al final muchas Empresa. veces, exactamente, si es la misma empresa que te ha contratado por temporadas porque sabe que todos los veranos estás disponible, por ejemplo, en los hoteles pasa mucho, la gente mucho de grado de turismo, pues a lo mejor sabe que todos los veranos va a trabajar esa temporada con ese hotel. Entonces yo lo que les recomiendo, pues poner esa misma experiencia, que al final no cambias de experiencia profesional, ponerla y agruparla. Y decir, oye, pues trabajé tantos meses por temporadas. Tiene su Ujú, lógica. claro. Y decirlo, lo compatibilicé mientras estudiaba. Eso también además tiene un punto a favor. Ujú, Bastante, más de lo que creéis. Es decir, que sí. esas experiencias no las veis porque se considera personas que al final son personas activas, que se buscan la vida, que no están paradas, ¿vale? Aunque sea camarera, aunque sea de au pair, aunque sea, no lo quitéis del currículum. Si lo quitáis, comentadlo en la entrevista. Sí, muy bien. Vale, y última pregunta. Estando a la espera de confirmación de la fecha para una tercera entrevista de un mismo proceso, te informan que se han cancelado las incorporaciones por circunstancias de la empresa. Ya tienes como contacto al gerente en LinkedIn con el que hubieras tenido la entrevista. ¿Sería interesante escribirle directamente? Bueno, Pues yo le escribiría, sí, sí, depende, dando ¿no? las gracias por el tiempo que le han dedicado y, oye, pues que le encantaría saber si en un futuro, oye, pues que cuenten con ella o con él, oye, pues si en un futuro se da la opción de que pueda integrarse dentro de la compañía. Efectivamente. Ujú, muy bien. Y una última más. ¿Qué hacer en una entrevista cuando te dicen que tienes demasiada experiencia? Bueno, es que al final yo soy partidaria, bueno, si te dicen eso, pues irás a una entrevista donde sea para tu experiencia. Es igual que si te dicen estás haciendo una entrevista y dices que tienes poca experiencia para ese puesto de trabajo. Al final, ahí no podéis, no es culpa vuestra. Al final es adecuar, esto es como, oye, no, por este oferta no me vale porque tengo mucha experiencia, pues llegará alguna que se adecua a tu experiencia, ¿no? Hay muchas veces que nos culpabilizamos de no me han cogido, tengo todo, bueno, no, a lo mejor llegará otra cosa y dices, menos mal que me ha llegado esto y lo otro no era para mí. Es muy subjetivo. Sí, a lo mejor también la empresa dice, oye, pues es que si meto a una persona que tiene 10 años de experiencia y lo que quiero es una persona que la voy a tener formándome porque quiero que haga estas funciones, se va a aburrir y se va a ir a los meses. Y entonces depende mucho de la situación de cada posición y qué requerimiento esté pidiendo para esa posición. Y que muchas Ujú, veces lo que queremos trasladar, que muchas veces no es que no seáis un buen perfil, sino que a lo mejor la oferta no es adecuada a vosotros. Todo el mundo exacto, tiene un buen perfil. claro. Esto es como buscar un novio, ¿no? No, porque, no sé, al final cada uno tiene una persona y una oferta, pues si no es para vosotros, vendrán otras que se adecuen más a vuestro perfil. Efectivamente.
Pues muchísimas gracias a Antonio Aparicio y a Marisa Fuentes por esta sesión. Ha sido un poquito intensa, pero yo creo que muy útil. Seguro que sí, que a todos nuestros participantes ha resultado muy útil. Y bueno, pues espero que podamos a organizar un nuevo evento más sobre el tema, que me parece también muy interesante y sobre todo para todos aquellos nuestros alumnos que están en búsqueda activa de empleo y que sepáis que podéis contactar con ellos a través de Perfecto. LinkedIn. Muchísimas gracias, Raquel. Incluso animo a todo el mundo que se revisen nuestras ofertas en BizPersonal, que se cree su alerta y que si hay alguna oferta que crea que encaja perfectamente, sin problema, pues facilitar nuestro email, Raquel. Tanto el de Antonio como el mío. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Raquel. Muchísimas gracias también a todos vosotros por participar. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti y a ustedes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hola. ¿Sí? Sí. Soy Ignacio Sánchez Arjona, perdonadme que os pregunte por aquí porque no sé por qué, pero no puedo escribir en la tablet. Sí. Sencillamente porque me he conectado como que 11 minutos tarde porque tenía problemas con audio y descargarme la aplicación dentro de Zoom a pesar de que habéis mandado el link. ¿Esto está grabado o se pueden ver esos 10, 11 primeros minutos de alguna? Sí, te confirmo que, de hecho, todavía no hemos terminado la grabación. Así que no te preocupes que te hacemos llegar el enlace, ¿vale, Ignacio? Muchas gracias por todo. Un saludo. Igualmente, un saludo, chao.